más que experimento es una validación del conocimiento que tenemos generado acerca del manejo de esta especie. El canutillo es una especie, una gramínea perenne estival y que genera grandes áreas, grandes comunidades donde es dominante. Es una especie que es dominante, una gramínea crece, el forraje muy fuerte. Y bueno, muchas veces ha sido denostada esta especie porque genera unas cañas que son muy difíciles de consumir, sobre todo por los vacunos y por los ovinos, pero el forraje verde que produce es de muy buena calidad. Entonces, hemos desarrollado una tecnología de manejo que tiene 10 claves productivas y bueno, algunas de esas claves productivas ya se están validando en predios de productores. Acá un poco lo que vamos a hablar es una validación que la estamos haciendo acá cerquita de Tacuarembó, en la zona de Santander, en el predio de las Mellizas Rodríguez, ahí en campo de colonización, donde subdividieron la parte de canutillo, primero lo separan del resto de los campos naturales y ahora lo tienen subdividido, un área de 30 hectáreas que la tienen subdividido en 8 potreros. Esos 8 potreros, cada uno de esos 8 potreros tiene un pastoreo semanal. Ese pastoreo semanal se decide en función a cuál es la parcela que está con mejor disponibilidad y calidad de forraje y hacia ahí van los animales. Se genera un pastoreo rotativo orientado por la disponibilidad de pasto más que por un calendario. Es una estrategia muy linda que les ha ayudado sobre todo a sostener sus animales de cría, a tener un consumo de forraje en un sistema de pastoreo rotativo. Esas parcelas tienen agua y ahí les permite tener una muy buena utilización de esta pastura que es el canutillo que tiene un crecimiento muy bueno y en estos sistemas de pastoreo rotativo es donde puede expresar lo que es el crecimiento de forraje y después que ese forraje sea cosechado por los animales. La pastura que más predomina, ¿no?, en la fracción es canutillo. Está ahí a través con la Fomento, con un proyecto de PPD y, bueno, y con el asesoramiento de INEA y eso hemos estado como buscando de mejorar ese canutillo, ¿no? Porque venía bastante encanutado, bastante duro esa pastura. Entonces ahí hemos ido como haciendo fraccionamientos, divisiones, ¿no? y ahí hemos ido como rotando, un manejo de rotación que la verdad que lo estamos viendo bueno porque nos ha permitido como tener en buena calidad ese canutillo, ¿no? Y también nos ha permitido como ir recuperando el suelo, notábamos como que hay pasturas que empiezan a nacer, a venir, ¿no? Porque el tema del descanso ese permite justamente eso, ¿no? Que la degradación no se vea degradación, ¿no? Entonces permite como mejorar la capa del suelo. Entonces eso la verdad que nos está haciendo muy productivo ese manejo de rotación. En primavera ahí aumentamos la carga de animales, hemos manejado 30 vacas de cría con ternero al pie, con un manejo de rotación de 4 días más o menos. Ahí vamos evaluando la fracción, cómo está, ¿no?, cada una, cómo está de pastura y también hacemos medición de pastura, ¿no?, para tener una idea. Y en realidad han entrado entre 15 y 20 centímetros de altura el canutillo y el remanente que cuando salen anda alrededor de 9, más o menos 9, 10 promedio por cada parcela. Es lo que hemos venido haciendo y este año en el invierno lo seguimos manejando en la misma rotación, con los mismos días, pero con menos animales, dejamos 20 vacas preñadas, que es lo que está al momento ahora. Ahora este año tenemos 7 potreros de 4 hectáreas cada uno, es lo que manejamos en rotación. Y los otros sí, están más grandes, pero también hacemos rotación, pero no tan fluida así. Pero la demostración de que hemos estado con el proyecto en realidad andan alrededor de 30 hectáreas más o menos el módulo y de 4 más o menos 4 y medio cada una y es ahí donde hacemos esa rotación. Son 234 hectáreas el total del campo y sí, en realidad sí pensamos cómo poder seguir desarrollando, seguir, porque vemos como resultado bueno eso, de poder rotarlo. Es un manejo que queremos seguir desarrollando.
El canutillo tiene, el problema que tiene es cuando se empiezan a acumular y acumular cañas que son casi como una caña tacuara, ¿no? Es un tallo de una gramínea y se empieza a acumular y es muy, no es palatable para el animal. Entonces se acumulan de un año para el otro y para el otro y ahí se van generando áreas que son inaccesibles para el pastoreo y se forman grandes matas de no pastoreo. El proceso ese de emisión de las cañas se forma en octubre y principio de noviembre. Ahí la producción de cañas es muy concentrada, entonces teniendo un buen pastoreo y sobre todo pastoreos rotativos en esa época del año es donde tenemos un muy buen control. Las cañas cuando están verdes son consumidas, perfecto, es alimento para el animal. Entonces, si tenemos un sistema con alta presión de pastoreo en ese momento, lo que nos garantiza es que después vamos a tener un crecimiento y muy bueno de forraje. En verano esta especie es muy similar a lo que pueden ser otras gramíneas forrajeras productivas. Es más, es una gramínea como si tuviéramos una festuca en el verano en el campo. ¿Y por qué le decimos área de canutillo? Porque es una especie que crece muy dominante. Son comunidades donde está el canutillo y pocas especies más, entonces casi siempre está dominante y muy fuerte en el campo, entonces es muy fácil de dirigir el manejo hacia esa especie. Lo que vemos es pastoreos a 10-12 centímetros, ya el forraje remanente nos permite tener un muy buen consumo de cañas, sobre todo en estas situaciones, que tenemos por lo menos un pastoreo semanal donde tenemos una alta intensidad de pastoreo, por ejemplo, donde tenemos 10.000, 12.000 kilos ahí de animales pastoreando en una hectárea, ahí se empieza a simplificar todo, pero por lo menos tener arriba de 5.000, 6.000 kilos de intensidad de pastoreo. Animales, en la medida que yo tengo más animales, ahí empieza a haber una pérdida de la selectividad y ahí el animal condiciona lo que es su comportamiento digestivo y va a consumir con más facilidad, va a consumir lo que son los tallos verdes del canutillo y eso los empieza a consumir, son palatables cuando empieza a elongarse el tallo y no hay ningún problema. Sistemas que ya tienen el pastoreo rotativo, si maneja una carga bastante ajustada, ya solo concentrando los animales se hace un buen consumo de estos tallos. No quiere decir que no hayan tallos que se nos pasen, pero no pasan a ser un problema importante para el pastoreo. Esto funciona bien en categorías con vacas de cría. Después hay productores que lo tienen haciendo con categorías de recría. Ahí cambia un poquito el esquema. Hay productores que lo han fertilizado y el crecimiento es muy, pero muy bueno. Lo han fertilizado el canutillo. Y ahí hay una respuesta muy importante. Entonces, categoría de recrías, terneros, vaquillonas, funciona muy bien. Y ahí está la posibilidad de fertilizarlo para acelerar todos estos procesos. La calidad del forraje es mucho mejor. Hay que acordarse que es una especie de verano, entonces no tiene sentido fertilizarlo en agosto ni en septiembre. Habría que fertilizarlo a partir de octubre. Siempre lo que le pedimos a los productores es que lo hagan antes de una lluvia, para que por ejemplo, la fertilización con urea sea incorporada. Y hay productores que quieren ir a un segundo escalón de tecnología, que la fertilización esa con urea o con nitrógeno también la acompañan de fósforo y hay un plus adicional todavía nutricional para el forraje y el crecimiento es mucho mayor. Ya han habido una cantidad de desarrollos en diferentes lugares, en Artigas, en Rivera, en Salto, en Durazno, donde distintos productores han aplicado siempre esta tecnología. Lo principal siempre es separar al canutillo del resto del campo natural y generar un esquema de subdivisiones con agua para poder aprovechar. Es una especie de verano, entonces no le vamos a pedir que produzca forraje en invierno, así como, por ejemplo, una festuca o un regras perenne, hay que sacarle el ganado en el verano o prácticamente casi dejarlo sin ganado en verano, esto va a producir muy poco, entonces tenemos un ciclo opuesto ahí.